Buenas tardes. Bienvenidas todas las personas que nos acompañan de forma presencial, así como las que nos siguen a través de la transmisión por Facebook Live del Instituto de Investigación en Educación. En el marco del programa de investigación 724 C3 903 y el proyecto de investigación 724 C3 306, damos inicio a la conferencia Cómo presentar datos en investigación desde las rutas cuantitativa y cualitativa. Dicta esta conferencia la máster Lida Fonseca Gómez, pasante del doctorado de la Universidad Pedagógica de Colombia. Esta actividad académica pretende generar espacios de discusión, análisis y reflexión. La máster Lida Fonseca Gómez es doctoranda en educación, magíster en educación, magíster en tecnologías digitales aplicadas a la educación, especialista en diseño de ambientes de aprendizaje, que como profesional cuenta con conocimientos sólidos en estadística, tecnologías digitales y educación. Posee dentro de sus competencias capacidad de liderazgo, escucha, disponibilidad, autonomía, responsabilidad, con una sólida formación profesional y humana. Cuenta con 10 años de experiencia en la educación superior e investigación. Se ha desempeñado como coordinadora de ciencias básicas, directora de consultorio estadístico, gestora de líder de grupos de investigación, investigadora y docente universitaria. Muchísimas gracias. Lida, adelante. Buenas tardes para todos, para quienes están acompañándonos presencial, para quienes nos van a acompañar desde el Facebook Live. Gracias por la presentación. Desde antemano también el agradecimiento por estar aquí acompañándome y porque vayan a seguir esta conferencia. Como ya dieron la introducción, yo actualmente soy estudiante de doctorado, por eso estoy visitando el hermoso país de Costa Rica. Y el día de hoy quiero compartirles un poquito a partir de mi experiencia y lo que venimos haciendo en educación. Entonces, nuestra conferencia, cómo presentar datos en investigación desde las rutas cuantitativa y cualitativa. Quiero hacer énfasis en que pensamos en herramientas que nos permitan presentar datos. Hay momentos en los que queremos analizar, que es el paso previo, y no va a ser el plus de la conferencia. El plus viene orientado a cómo presentar datos. Bueno, he estructurado la presentación, digamos que en 6 líneas. Una que he titulado ¿Qué opinen? Una, presentar datos de manera efectiva, tips para presentar datos cualitativos, tips para presentar datos cuantitativos. Voy a darle el enfoque principal que se van a dar cuenta es donde nos vamos a centrar un poquito más, en tablas, figuras y más. Y finalmente, para que nos llevemos como la conclusión de la conferencia, consejos para evitar la presentación de datos de forma inadecuada. Si nos da el tiempo, Jessica me cuenta, haría una pequeña introducción al tema de investigación que actualmente estoy trabajando, que estamos en los pasos previos. Actualmente estamos recogiendo la información y vamos a pasar a analizar y presentar esa información. Bueno, entonces, aquí viene un poquito para que si ustedes me quieren ayudar en esta parte, son todos bienvenidos. Y es que se cree que la cantidad de datos que nosotros estamos generando actualmente en Internet, pues vienen a duplicarse aproximadamente cada 2 años. La cita viene pensada desde la ley de Moore. ¿Alguno conoce la ley de Moore? ¿La habían escuchado? Bueno, 1965, ¿listo? Y está pensado en cómo se diseñaban los transistores para la tecnología que empezaba a aplicarse y sobre todo para el tema de computadores. Entonces, ¿cuántos de nosotros tenemos hoy por hoy un computador portátil? Todos, ¿cierto? Bueno, y pensamos que estamos en ciudades, ¿no? Entonces, si estamos en una ciudad, es más factible que nosotros estemos al uso de un computador. Pero si nos vamos a nuestras regiones periféricas, ¿cierto? Zonas rurales o cuántos chicos de los que ven y toman clases con nosotros tienen el acceso a este tipo de tecnología. Entonces, pensemos en la cantidad de datos que están en Internet. ¿Quiénes estamos generando esos datos que están en Internet? Seguramente los que nos encontramos en entornos urbanos. Si ustedes van, por ejemplo, si ustedes me stalkean a la profe Lida en Internet, van a conocer muy seguramente por su Instagram
Por Facebook no, dejé de publicar fotos en Facebook familiares, pero en Instagram sí publico una que otra foto de mi hija. Entonces ustedes van a ver que de pronto van a encontrar ahí y muy seguramente encuentran una foto familiar. ¿Qué se está generando hoy por hoy a partir de nuestras fotografías? Datos. ¿Listo? Entonces, nuestra huella digital es más grande en los entornos urbanos que en los entornos rurales, para que hagamos una diferenciación, y sobre todo que muchos de nosotros, pues trabajamos algunos en entornos rurales. Aquí voy a hacer la analogía un poquito entre Costa Rica y Colombia, al igual que nosotros tenemos dos costas, la Pacífica y la Caribe, muy similar a ustedes, y tenemos unos entornos rurales donde tenemos ese tema de aproximación a la tecnología. Entonces, si yo le hago, ustedes presentan pruebas para ingreso a la universidad. Nosotros allá hacemos una prueba que se llama la prueba ICFES, o prueba actualmente Saber Pro para universidad y Saber 11 para los chicos que van a pasar del colegio a la universidad. Hubo un momento en el que tuvimos algunas dificultades por el tema de qué tipo de preguntas le hacíamos a nuestros chicos rurales. Entonces, si yo le presento una mesa muy moderna a mis chicos, ellos la reconocen en los entornos urbanos, pero si le presento una imagen de este tipo, que técnicamente es un dato, nuestros chicos rurales no la reconocen y muy posiblemente no van a tener la misma competencia. Entonces, esto como para darles una introducción y preguntarles un poco qué tan seguros se sienten ustedes con el uso de sus datos en Internet. ¿Se sienten seguros? Para dejarlo como reflexión, porque nuestra huella digital de información la vamos a tener en la red. Bueno, por acá creo que lo he ampliado. Entonces, fenómeno conocido como la ley de Moore de los datos, ¿listo? Y se relaciona con este rápido crecimiento de la capacidad de almacenamiento y generación de datos. ¿Qué pasaba 2 décadas atrás? ¿En qué almacenábamos nuestra información? 2 décadas atrás estamos hablando del 2000. ¿Qué tipos de dispositivo utilizábamos para almacenar la información? ¿Ya? ¿Todavía existía el disquete? ¿2000? 2000 ya estaban las USB o las llaves. ¿Listo? ¿Listo? Nuestros chicos de hoy que están en colegio, y lo mismo, vuelvo a recalcar que están muy en sus manos, ¿en qué están almacenando la información? En la nube. ¿Listo? Bueno, hay otro tema en el que no puedo dar profundidad, es el impacto ambiental que puede tener este tipo de almacenamiento de información. Bueno, entonces, aquí he puesto 8 puntos, pensando en la presentación de datos de manera efectiva y sobre todo en el por qué es importante. No importa si es cuantitativo, no importa si es cualitativo, no importa si es mixto, sino por qué es importante. Si nosotros nos damos a la tarea, no hacer un proceso de 1 hora o de una capacitación de esta conferencia, sino que realmente es un proceso en el que vamos a tener que trabajar muchísimo más. Para solo visualizar información, perfectamente podríamos durar 1 año trabajando en técnicas que nos permitan visualizar información. Y también va a depender del programa que ustedes quieran trabajar. Bueno, entonces, comunicación clara. ¿Listo? Esto nos va a permitir transmitir información que muchas veces puede ser compleja desde nuestras disciplinas. Piensen, por ejemplo, en la profe Lida, estadística. ¿Cómo les fue en estadística en la universidad? Pero la vieron, les tocaba verla, ¿cierto? Entonces, muchas veces los conceptos que nosotros tenemos en estadística a veces suelen ser complejos. Y un concepto como la mediana y la media suelen confundirse muchísimo y no siempre se van a utilizar de la misma forma. Entonces, cuando nosotros pensamos en presentar esos datos que tenemos ahí, el poder reducir a una presentación que de pronto visualmente sea más atractiva, que sea más amable, que sea más empática con nuestro público, va a hacer que de pronto un término que consideramos muy complejo realmente pueda resultar mucho más sencillo para la audiencia con la que nosotros vamos a trabajar. Bueno, toma de decisiones informadas. ¿Listo? Si yo le presento a mi jefe un archivo de datos con 1 millón de filas y muchísimas columnas, ¿qué me va a decir mi jefe? Aquí lo pienso mucho cuando tengo mis estudiantes de último semestre, próximos a ser colegas en estadística, que la tabla por sí sola no transmite información, es la información, pero hay que extraerla de ahí y ponerla en un formato que una persona la quiera leer, que la quiera, o sea, que realmente pueda tener objetividad a la hora de tomar una decisión, sea empresarial, sea educativa o sea de investigación. ¿Qué queremos nosotros con nuestras investigaciones? ¿Que se queden en el papel o que se queden en la página de nuestra universidad con la que trabajamos? Que ojalá esto llegue a las comunidades para las que estamos investigando.
¿A cuántas de nuestras investigaciones las están citando? ¿Entre nosotros nos citamos? ¿Conocemos la información, los datos que han generado nuestros compañeros investigadores? Algunos sí, algunos no. Bueno, entonces acá, este de toma de decisiones informadas está pensado mucho desde la objetividad. Los datos nos dan objetividad, sean qualis o sean quantis, nos dan objetividad para poder tomar una mejor decisión. Persuasión y argumentación está muy pensada desde la empatía. Entonces, si yo veo un dato que digo, oh, qué significativo, va a ser más fácil para mí que el público se relacione con esa investigación que yo estoy haciendo. Así le coloco todo venga, esta fue la investigación que yo hice, léala. No. Hoy por hoy hay una herramienta muy valiosa que nosotros todavía no estamos aprovechando, voy a decirlo así, que son las infografías. Entonces, en una pequeña infografía nosotros podemos resumir mucho de lo que nosotros hicimos en nuestra investigación. Solo por molestar. ¿Cuántos de ustedes han usado infografías para presentar sus investigaciones? 3. 3 en la sala. ¿Listo? 3 en la sala. Habría que mirar si el público que está en el Facebook Live nos ha comentado. ¿Listo? Los invitamos también a dejar sus comentarios. Bueno, este cuarto que yo tengo acá, identificación de patrones y tendencias. ¿Listo? Los datos, sea cual y sea quanti, nos permiten ayudar a interpretar, a obtener esos patrones y esas tendencias de esa investigación en la que yo estoy trabajando con tanto amor. Ahorro de tiempo. Si yo estructuré una buena presentación que va a ser clara, que va a ser concisa, que me da puntos claves, que me da detalles de todo ese trabajo que yo hice, una persona está ahorrándose tiempo. Y vuelvo o sea, nosotros quisiéramos que nos lean todos nuestros artículos, ¿cierto? Y todas nuestras publicaciones. Pero las personas andamos hoy por hoy con tanto afán. Bueno, en Costa Rica me parece que son menos afanados que en Colombia. Pero ese afán pues no hace que nos pongamos a leernos el artículo de todos mis compañeros o el proyecto de investigación de todos mis compañeros. Yo quisiera saber a qué llegó ese compañero en esa investigación y si de pronto esos datos que él obtuvo pueden ser replicables o aplicables a otras experiencias. Mayor retención de la información. Este está muy pensado desde la visualización. Nosotros retenemos más cuando vemos, digamos que ese entorno visual nos ayuda a retener más información. Ahí hay este es educativo, esto no recuerdo ahorita el autor, pero él hacía una pirámide de qué pasaba cuando leíamos, cuando practicábamos, cuando le explicábamos a otra persona y cómo íbamos reteniendo información. Cuando hacemos presentaciones, las imágenes, las fotografías nos ayudan a conectar y esas conexiones hacen que nuestra audiencia también genere mayor retención de la información que nosotros queremos compartir. Una presentación de datos que resulte efectiva nos va a permitir adaptar eso que nosotros queremos presentar a muchas audiencias. ¿Listo? Entonces, para eso de pronto, hacernos un guión antes de hacer la presentación. Si hubieran visto cuánto llevo preparando la presentación, entonces, ¿cuántos hacemos de nosotros un guión antes de hacer una presentación? Una. ¿Alguien más en la sala? Una. ¿Listo? ¿Nos toma más tiempo? Sí. ¿Listo? Nos toma más tiempo. Pero eso nos ayuda a estructurar, a pensarnos que sí, a pensarnos que no, mirar qué ventajas tiene, qué desventajas puede tener a la hora de. Y pensarnos también el público al que nosotros nos vamos a dirigir con esa presentación. No es lo mismo estar pensando para nuestros niños, por ejemplo, entre los 5 y los 10 años, que pensarnos para jóvenes universitarios que están entre los 18 y los 24, por ejemplo. Bueno, fomento del aprendizaje y la educación. Entonces, estaba muy en la línea de la comunicación clara. Y es que muchas veces esos conceptos que nosotros pensábamos que podían ser complejos, además es la otra, nosotros pensamos que pueden ser complejos, no sabemos si nuestra audiencia piensa eso. Entonces, fomento del aprendizaje y la educación nos va a permitir abordar y comprender conceptos que podrían haber sido complejos y temas que resultan más interesantes para ser analizados. ¿Listo? Y ahí como para la introducción. En este momento les voy a compartir. ¿Listo? Esta es una cita de Gómez, 2008. ¿Listo? Lo encontré haciendo la búsqueda bibliográfica en la Universidad de Costa Rica. Por allá al final
les dejo el link, y él hablaba de 2 razones importantes, ¿listo? Para presentar información estadística. Sea quali o sea quanti, la información que está ahí termina siendo información estadística. Entonces, primero, para él, es más fácil y productivo presentar los datos de una forma organizada, de una forma eficiente. Y segundo, responde a la necesidad de poner esta información al alcance de otras personas. Entonces, aquí pensaba un poquito, y yo le estoy haciendo la propaganda a las infografías. Una infografía resulta una herramienta mucho más amigable, fácil de compartir, la podemos colocar en un estado de WhatsApp, la podemos colocar en un estado de Facebook, y eso que yo estoy haciendo, pues termina siendo divulgado y realmente llega a otras personas. Nuestros jóvenes están consumiendo información y datos en las redes sociales. Los que somos de pronto investigadores, pues ya nos vamos a plataformas más especializadas, pero depende de la audiencia a la que nosotros queramos llegar. Bueno, y entonces acá tengo tips para presentar datos cualitativos y luego tips para presentar datos cuantitativos. Entonces, esta de los cualitativos, para mí es todo un desafío. ¿Listo? Porque además soy muy cuanti. Entonces, a nosotros nos gusta el dato, nos gusta la gráfica, ¿listo? Nos gusta mostrar la tendencia, pero trata de enriquecerlo porque lo que hace el paradigma cualitativo es enriquecer esa visión cuantitativa que muchas veces nosotros tenemos, pues resulta siendo un desafío. De pronto los que de formación vienen de ciencias sociales, de ciencias humanas, tienen un poco más hacia el corte cualitativo, ¿cierto? Entonces cuando nos ponen los datos, como que empezamos a dar vueltas de cómo nos integramos. Entonces, este está pensado en cómo comunicar esa información subjetiva que nosotros hemos recogido desde las diferentes técnicas con las que ya se hayan trabajado y que son no numéricas, de una forma visual y más atractiva, sin perder la riqueza que tiene toda esa información. Entonces, aquí para este he pensado 8 elementos importantes. El primero es pensarse cuál es el objetivo de la presentación. ¿Qué mensaje se quiere transmitir? ¿A qué audiencia se quiere transmitir ese mensaje? ¿Listo? Elegir el formato. Y entonces aquí puse 5 elementos. Lo quiero hacer en unas diapositivas, tipo la presentación que estoy gestionando en este momento. Lo quiero generar en una infografía. Lo quiero generar solo con gráficos. Lo quiero dejar solo en imágenes. O lo quiero llevar a esas historias y testimonios que muchas veces dentro de la investigación cualitativa son lo que más enriquece la investigación. De pronto en la cualitativa, mientras yo hago el análisis de 6 profesores en una institución educativa, que trae muchísima riqueza y que muchas veces se necesita observación, trabajo de campo, el acompañamiento, lograr que esos 6 profesores me permitan incluirme con su grupo, con su trabajo, con su investigación, bueno, en realidad con su aula de clase, interactuar con ellos. En estadística, para nosotros 6 daticos, uno dice, no, pero solo 6 datos, desde lo cuantitativo, uno dice 6 datos es muy poquito. Y entonces a uno por allá en estadística le dicen mínimo 30, pero se les olvida decir que mínimo 30 tampoco es suficiente, porque depende de algo muy importante que va a ser, me voy a adelantar aquí un poquito, y es el contexto de la investigación, en dónde nos vamos a ubicar a la hora de hacer una investigación. Organizar la información. Entonces aquí el poder pensarnos esos temas que consideramos nosotros son importantes, esas categorías que muchas veces van a ser el eje central de la investigación cualitativa, ¿cierto? Esas categorías que nosotros queremos analizar a partir de la investigación. Bueno, y aquí puse lo de las visualizaciones. Entonces uno diría, no, es que casi que la información que yo hago quali, pues ¿de qué forma la voy a visualizar? Hay herramientas estadísticas como el gráfico de barras, el gráfico de burbujas, ¿listo? Tenemos unos muy bonitos que se llaman análisis de redes que permiten, ¿listo? Enlazar esas categorías de análisis con las que nosotros estamos trabajando. Entonces, sí hay herramientas que me permiten visualizar la información. Hay una muy popular, ¿listo? Hay una muy popular que incluso en internet se pueden considerar generadores gratuitos para hacer nubes de palabras. Una nube de palabras es una herramienta muy descriptiva, esta es una herramienta descriptiva básica, pero ¿qué hace usualmente? Lo que más frecuencia tiene, lo que más se observa, va a estar más grande. Entonces, si está más grande,
yo ya puedo empezar a reconocer unos patrones. ¿Listo? Permite reconocer patrones y tendencias. ¿Cuántos hemos hecho una nube de palabras? Esa, ¿sí? Esa la conocemos un poquito más. Esa la conocemos un poquito más. ¿Y las generan con algún programa o las generan con una herramienta libre en Internet? Herramientas libres en Internet. ¿Listo? Bueno, aquí clave en investigación cualitativa, esos ejemplos y testimonios. Muchos de esos son esos casos reales, esas historias que queremos compartir, esas historias que queremos contar. Entonces, la narrativa desde lo cualitativo es sumamente valiosa, es sumamente importante, y cuando la llevemos con lo cuantitativo nos va a permitir triangular información. Entonces, no perderla, no dejarla. Ser claro y conciso, ¿listo? Aquí está un poco pensado, se lo digo mucho a mis chicos, en estadística tendemos a utilizar muchos conceptos técnicos. Otra vez, ¿listo? Si no se necesita ese concepto tan técnico o si no se necesita una jerga tan elaborada, pues es mejor tratar de evitarla. Del contexto, ¿listo? Es dar ese trasfondo de la historia con la que estoy trabajando, de la realidad donde estoy investigando. Que no se quede en un dato quali, sino que se sepa la historia detrás de por qué quería yo investigar en esta población en específico, en esta comunidad en específico. ¿Qué hace que eso sea el plus de mi investigación? Bueno, aquí puse la de fomentar la interacción. Como esto está pensado en cómo presentar, ¿listo? Si yo interactúo con mi público, si yo le pregunto a mi audiencia, sean jóvenes, sean investigadores, sean pequeños, sean adultos, ¿listo? Esto también nos permite, ¿listo? Ese trabajo como colaborativo, cooperativo alrededor de las experiencias. Plantearnos las conclusiones que nosotros consideramos claves, ¿listo? ¿Cuáles son esas conclusiones claves? No dejarlo, ¿listo? Que mi auditorio, mi audiencia diga cuáles son, sino darle como esas conclusiones que para mí eran claves dentro de la investigación y dentro de la información que yo estaba reportando. Aquí yo puse algo que se llama retroalimentación. Entonces, además de pensarnos de pronto un guión o pensarnos cuáles van a ser las herramientas con las que yo voy a hacer mi presentación, ¿cuánto tiempo le dedicamos a preparar la presentación con la que estamos trabajando? ¿Cuántas veces se la pasamos de pronto a un compañero de trabajo o a un compañero del equipo con el que yo estoy investigando para que la revise? Yo pasé esta como unas 6 veces antes de traerla aquí hoy. ¿Listo? El último fue mi esposo porque me diera el visto bueno. Entonces, bueno, y acá, entonces les voy a dar algunos tips para presentar datos cuantitativos. Este tiende a ser un poquito más largo, sobre todo porque en cuantitativo uno como que dice, ¿dónde paro? Si hay mucha información, ¿dónde sigo? Entonces, desde lo cuantitativo se trata de poder transmitir esa información y que esa información sea precisa, que esa información se vuelva objetiva. ¿Listo? No es lo que ya yo pienso. O sea, en la cualitativa hay un poco de esa subjetividad mía, o mucho, dependiendo del investigador, pero en lo cuantitativo nosotros esperamos que sea sumamente objetivo. No es lo que dice Lida como investigadora, ¿listo? No es lo que dice el equipo como investigador, sino es lo que los datos transmiten, lo que de los datos estamos obteniendo. Y eso hace que nuestra presentación termine siendo significativa para esa audiencia a la que yo quiero llegar. Entonces, aquí nuevamente, conocer esa audiencia a la que yo quiero llegar. ¿Listo? Esta aplica tanto para lo cual y como para lo cuanto. Elegir ese formato a partir del cual voy a trabajar. En cuantitativo va a recaer mucho sobre el tipo de gráficas, sobre el tipo de imágenes que nosotros vayamos a querer compartir. ¿Listo? No es lo mismo de pronto presentar algo que queremos que sea comparativo a mostrar algo que nos diga cómo ha evolucionado en los últimos 10 años algún fenómeno. ¿Listo? Entonces no siempre las herramientas van a funcionar igual. Tener claridad en el enfoque. ¿Listo? ¿A dónde queremos llegar con nuestra investigación? ¿A quién se la queríamos dirigir? Aquí yo, en el caso del enfoque, uno de los problemas que más se nos presenta cuando llegan al consultorio estadístico es el de los tamaños de muestra. ¿Listo? Entonces, nos quedamos con un curso de estadística. ¿Alguno ha hecho posgrados en estadística?
Lo estoy pensando, dice Pedro. Lo está pensando. Por ahí lo habíamos hablado y me dijo que lo estaba pensando. ¿Listo? Entonces, cuando uno hace o un pregrado o un posgrado, un curso casi que es obligatorio es el de muestreo. No es el que más me gusta. Sufrí mucho con ese curso en la universidad. Pero si vieran lo importante que es, lo significativo que es cuando nosotros queremos hacer investigaciones que tengan un corte cuantitativo fuerte. ¿Listo? El poder elegir la muestra y no solamente decir, este es el tamaño que necesito, sino pensar que realmente sea una muestra que resulte representativa y significativa de la población con la que yo voy a trabajar. Porque ahí nos suele pasar que con un tamaño de muestra, que en internet también se puede buscar cómo calcular el tamaño de muestra, ya, sacamos el tamaño de muestra y con eso tenemos suficiente. ¿Listo? Hoy, en la última década, creo que por sí el año pasado, salió un artículo nuevo que habla de cómo, a partir del tamaño de muestra y logrando ciertas características de esa muestra, no necesariamente tenemos que hacer todo el paso a paso de un muestreo estadístico, así, mejor dicho, 100 de 100. ¿Listo? Hay nuevas técnicas, pero son nuevas técnicas que en este momento están en estudio. La teoría clásica nos habla del muestreo desde cómo esa muestra me va a representar, por ejemplo, a hombres y mujeres, ¿cierto? ¿Cómo estamos de población de hombres y mujeres en Costa Rica? ¿Está 50-50? Está alrededor del 50. Bueno, entonces, si yo voy a hacer una investigación y yo quiero que mi investigación, mi comunidad con la que voy a trabajar sea representativa y después la quiera extrapolar a Costa Rica desde el muestreo estadístico, uno esperaría, por ejemplo, que la cantidad de hombres y mujeres que están en mi investigación sean coherentes con el fenómeno del país, que en este caso, por ejemplo, en términos de género, sería un 50-50. ¿Listo? Pero si ustedes se van a sus comunidades, provincias, es que las llamamos provincias, ¿listo? De pronto no todas las provincias tienen la misma representatividad. Entonces habría que entrar a mirar cómo se comporta dentro de esa provincia. Entonces si yo voy a hacer un estudio, San Carlos es una provincia. Alajuela, ¿listo? Es que estuve en San Carlos, muy bonito. Entonces, Alajuela es una provincia. Entonces, si yo quiero un fenómeno que creo que se está presentando en esta, debo conocer esas características propias de esa provincia para darle el contexto, sea quali, sea cuanti. Bueno, gráficos apropiados. Yo creo que esta es la tarea más difícil. ¿Ustedes saben cuántos gráficos existen? Ahorita les voy a mostrar un poquito de gráficos. ¿Listo? Para que vean la cantidad de gráficos a los que podríamos tener alcance. ¿Listo? Ahorita me cuentan un poquito de cuáles son los que ustedes más usan antes de llegar allá. Consistencia en el diseño. Este es un tema de presentación. ¿Listo? Luego me la pueden criticar. Entonces, este está pensado en el estilo. Entonces, ¿cuántas veces hemos criticado de pronto trabajos de nuestros estudiantes, ¿cierto? A nivel pregrado, colegio, universidad, de la forma como nos presentan información. Que ellos se ponen de creativos y utilizan todos los gráficos que encuentran en el software con el que vayan a trabajar, sea un programa básico como Excel, ¿cierto? O sea, de pronto una plataforma más compleja como un Power BI o como un Tableau. Entonces uno dice, ellos se ponen de creativos y les da por ponérselas todas para decirle al profesor con su presentación que ya son unos expertos en gráficos. Y eso, en vez de enriquecer el trabajo, lo que hace es dañar lo que ellos están presentando. Simplificar información. Entonces, de todo eso que yo tengo que me enriquece y que me enloquece cuando estoy haciendo mi investigación, ¿qué es lo que voy a presentar? ¿Lo voy a presentar todo? Voy a empezar desde los descriptivos básicos o los descriptivos de pronto los puedo saltar y voy a mostrar lo más relevante de esa investigación. Entonces, este de simplificar la información es ¿a qué punto quiero llegar? ¿Qué quiero mostrar? ¿Qué no quiero mostrar? El contexto. ¿Listo? De este no se salva. ¿Listo? El contexto va a ser un elemento súper clave para la presentación de los datos con los que yo estoy trabajando. Conclusiones y tendencias, porque en este, recuerden que como información cuantitativa, yo puedo ver esas tendencias un poco más claras
que desde lo cual, y no porque sean menos importantes, sino porque aquí lo voy a ver con una gráfica y voy a tener muchos datos que me muestran cuál fue la tendencia de eso que yo estaba investigando. Interactuar está pensado en este cambio, en este compartir a partir de la experiencia, en el poder hacernos preguntas, en el poder de pronto plantearnos si tenemos en un equipo de trabajo, ¿cierto? ¿Qué gráfica haría yo? ¿Qué gráfica haría mi compañero? Y no porque la mía es más bonita o no por la que la es más bonita, sino por cuál de esas gráficas que de pronto estoy presentando resulta siendo más significativa a la hora de llevar lo que encontramos de la investigación a un público. Preguntas, ¿listo? Todas las preguntas que se nos puedan ocurrir. Muchas veces las preguntas van orientadas a un elemento clave de nuestra investigación, que fueron los objetivos. En el consultorio estadístico, al final me pueden preguntar, nos pasa mucho que vienen con un objetivo súper bonito, muy elaborado, bastante complejo, pero cuando nos mostraron los datos y los resultados que obtuvieron de esos datos, ninguno cumple los objetivos que ellos traían. Y entonces, ¿cómo le digo que los datos no les sirven? Y entonces ahí entramos en conflicto ético nosotros en el consultorio, pero ¿cómo me lo ayuda a arreglar para que eso quede, para que diga que sí? Alguien me dijo, usted me dañó toda la investigación. Yo le dije, lo que pasó es que debiste haberte, ¿cómo se dice elegantemente? ¿Listo? Asesorado mejor desde las técnicas que ibas a aplicar para sacar tus datos. Yo no dañé lo que tú ya traías. Mi equipo no está dañando lo que tú ya traías, sino que muchas veces nosotros creemos que no las sabemos todas. Yo he aprendido bastante en estos 3 últimos años, cosas que ni siquiera en mi pregrado de estadística y los he aprendido en el doctorado. Manejar el tiempo, ¿listo? De manejar el tiempo para nuestra presentación. Entonces, si vamos a pensar 40 minutos, 50 minutos, a nuestros chicos yo les pongo muchas veces algo tipo pitch, entonces que en 2 minutos me presenten. ¿Listo? En tipo pitch manejamos 1 minuto, 2 minutos, hasta 5 minutos, dependiendo del nivel con el que están trabajando. Si es una presentación de un proyecto final, por ejemplo, proyectos de los chicos del consultorio estadístico, se les dan entre 15 y 20 minutos. Voy a aprovechar esto porque ellos van a ver esta grabación luego. Con ellos empiezo la próxima semana sesiones de clase. Entonces, los chicos de consultorio, al final de cada corte, ellos me van a presentar en 15 o 20 minutos un proyecto, su avance en el proyecto de investigación. Y se van a dar cuenta cómo los criticamos. Y los criticamos porque esperamos que sean muy buenos profesionales cuando salen al mercado laboral. Anécdotas y ejemplos, ¿listo? Cosas que nos pasan, ¿listo? Ese compartir desde la experiencia de la investigación. Que queríamos entrevistar a alguien y no se dio, y era el que más iba a enriquecer nuestra investigación. Que queríamos alcanzar un tamaño de muestra y tampoco se pudo. ¿Listo? Por X, Y, Z circunstancia. Entonces, este tipo de elementos como las anécdotas y los ejemplos van como muy en la línea, en lo cualitativo también, de esas historias reales, porque le dan la riqueza de ese contexto con el que yo estaba trabajando en mi investigación. No se queda en un dato y ya. Bueno, y entonces acá viene el eje central de lo que les voy a compartir. Entonces, aquí pensamos, para presentar datos, sean quali o sean quantis, nosotros podemos trabajar con tablas, con figuras, ¿listo? Básicamente son esos 2 elementos. Las tablas, aquí, ¿cuántos de ustedes han publicado artículos de investigación? Está como 50-50 también. ¿Listo? Ay, lo más difícil, elegimos una revista, ¿cierto? Y cada revista tiene un formato. Y entonces los 3 más usuales con los que se están trabajando son las normas APA, ¿listo? IEEE y Vancouver. Puede que se me esté escapando alguno, ¿listo? O puede que ustedes hayan visto otros, ¿listo? Pero estos son como 3 en editorial. Los 3 como que más están en furor, más están en tendencia. ¿Listo? ¿Cuándo usar una tabla? ¿Cuándo podríamos usar una tabla?
¿Cuántos hemos usado tablas? También está como 50-50. ¿Listo? Entonces, esta está pensada, aquí les voy a mostrar 3 ejemplos de las 3 normas, sobre todo pensado como desde los elementos básicos que se necesitan para una tabla y que muchas veces nosotros olvidamos. Y si nosotros, que ya hemos pasado de pronto por una formación universitaria y algunos con posgrado, se nos olvida, imagínense ahora a nuestros estudiantes. ¿Listo? Entonces, en esto están trabajando muchísimo las universidades, pero hay que fortalecer nosotros como comunidad educativa que nuestros estudiantes participen, por ejemplo, en las capacitaciones que hacen las editoriales, que hacen las bibliotecas. Casi que todas las bibliotecas hacen capacitaciones en estas líneas de trabajo, pero nuestros estudiantes lo dejan pasar. Bueno, acá 3 recomendaciones. ¿Listo? Para tablas y para figuras. Se deben citar de la misma forma que se cita el autor en el texto. Entonces, si ya sabemos cómo citar autores, se traslada para figuras y se traslada para tablas. ¿Listo? Usualmente, al pie de la tabla o de la figura se deben colocar los créditos respectivos al titular de los derechos de autor. Entonces, si ustedes utilizan en el internet ahora hay muchas plataformas, por ejemplo, para descargar imágenes y descargar figuras. Hay unas que son de uso libre, otras que no. Entonces, si vamos a usar las de uso libre, pues no van a tener ninguna restricción, pero si son titular de algún derecho de autor, hay que mirar esa referencia de derechos de autor. Una tabla o figura puede ser reproducida parcialmente, ¿listo? Entonces, yo puedo tomar una parte de lo que algún autor ha presentado de pronto en una de las revistas de la universidad, o en alguna de esas revistas que yo me estoy leyendo porque son el plus para la investigación en la que estoy trabajando. Entonces, es importante reconocer con una notica en la parte inferior que le dé crédito a ese autor original de la tabla. Aquí más adelante voy a mostrar un poquito de... Van a mirar algunas que se pixelaron y otras que no se pixelaron, como para que las veamos. Entonces, esta que está acá es un ejemplo de tabla en el texto y esta está en formato. ¿En qué formato está? ¿Es APA? El título no está en APA. Ah, sí, el colorcito del fondo que ves acá, como, bueno, aquí en el auditorio lo ven en rosado. Pareciera que es APA. Están indecisos. Bueno, miremos los elementos que tiene esta tabla. ¿Qué elementos tiene esta tabla? Entonces, primero, la tabla está numerada. ¿Listo? Tiene un título que usualmente resume el contenido de la tabla. ¿Listo? Si se dan cuenta, no es un formato que tenga cruzadas líneas verticales y líneas horizontales. Solo tiene líneas horizontales. ¿Listo? Y acá en la parte inferior tiene una notica. ¿Listo? Que acá dice fue elaborado en base al compendio de morfología dentaria. ¿Listo? Si vemos la estructura de la tabla, digamos que a nivel de contenido de la tabla, dice morfología externa de la raíz. Están hablando de dientes. ¿Listo? Están hablando de nuestros dientes. Entonces, hablan de dientes que tienen raíces simples, dientes que tienen raíces bifurcadas y dientes que tienen raíces fusionadas. Es una tabla estadística muy sencillita, una tabla descriptiva, de frecuencias, donde puedo ver la cantidad de veces que se miró alguna de las características, se observó, y el porcentaje de cada una de ellas. ¿Listo? Entonces acá tenemos 55 con un 88,7%, 3 con un 4,8 y 4 con un 6,5, para un total de 62 observaciones, que era la muestra de pacientes con la que estarían trabajando en este estudio. ¿Qué le cambiaría a la profe Lida? ¿O qué le cambiarían ustedes? ¿Qué le cambiarían ustedes a esa tabla? Dime. Bueno, les voy a contar. Entonces, la numeración de la tabla y el título está bien, la nota está bien. ¿Listo? Piensen en el contenido, que es la información que queremos transmitir. ¿Listo? Es una tabla de las más sencillas que nosotros podríamos elaborar como investigadores. ¿Qué le cambiarían ustedes? ¿Unificar puntos y comas?
¿Listo? A nivel de contenido, acá se quedó un puntito, acá en el 88.7, y en esto se fueron con unas comas. Entonces, alguien la embarró por ahí. ¿Listo? Pero este formato no la necesita. Este formato no la necesita. Son sujetos, son dientes, son qué, ¿listo? A este número le hace falta un contexto que no estamos viendo claramente. ¿Listo? Estadísticamente yo les daría una tercera recomendación, aquí ya hablaron de dos. ¿Listo? ¿Cuál sería esa? Que nosotros tendemos a ordenar de mayor a menor frecuencia, porque eso nos permite mostrar la tendencia. Y este es un error muy común. Nosotros cogemos y ta. Si lo hacen, por ejemplo, ¿cuántos usamos Excel? ¿Usamos o no usamos Excel? ¿Sí? ¿Quién no usa Excel? No. Todos hemos llegado porque Excel es lo más básico que vamos a encontrar en una herramienta como nuestro computador portátil o nuestro computador de escritorio. ¿Listo? Si ustedes hacen una tabla de este tipo, de estas características en Excel, Excel tiende a presentar las categorías, que son estas, ¿listo? En orden alfabético. Y así las dejan. Así las suelen dejar nuestros estudiantes. Yo hablo con nuestros estudiantes. ¿Listo? Entonces, la recomendación estadística es que presenten de mayor a menor frecuencia o de mayor a menor porcentaje. En esta tabla estaba tanto la frecuencia, pero sí le hace falta ese contexto, como el porcentaje. Se puede colocar uno de ellos o se puede colocar los dos. En muchos de los artículos que son ya para editorial, para revista, para publicación, tienden a ir siempre las dos. ¿Listos? ¿Vamos ahí? Señora. Bueno, entonces, esta apreciación de la profe, ¿listo? Es una buena apreciación. Sin embargo, desde el punto de vista estadístico, estas son categorías, ¿listo? Tendríamos que entrar a lo específico, de pronto con una persona que sea de odontología, para revisar si estas categorías tienen un orden. Si las categorías tienen ese orden, el orden le gana a la frecuencia y le gana al porcentaje. Pero solo en ese caso, tienen que ser categorías que sean ordenadas, si no, no tendrían. ¿Listo? ¿Bien? Bueno, ya les... Esta. En la anterior, ¿cómo estaba el título de la tabla? Estaba la tabla y el título en una sola línea. Acá tenemos la tabla y el título en la siguiente línea. ¿Listo? Listo. A nivel, ¿listo? A nivel. Entonces acá este es número de niñas embarazadas en colegios del sector norte y sur de Bogotá. Bogotá es la capital de Colombia, por si de pronto alguno no la conoce. Acá tenemos los grados, allá nosotros los 3 últimos grados del bachillerato son 9º, 10º y 11. ¿Listo? Este fue un fenómeno que se nos presentó mucho hace unas 2 décadas en Colombia, que era el aumento de chicas que se nos embarazaban antes de salir del colegio. Y hay un profesor ganador de uno de los premios que se hace a nivel Colombia con una estrategia para reducir el número de embarazos en los colegios, que algunos colegios han replicado con éxito. Entonces, acá tenemos embarazadas, abortos y no embarazadas. Entonces, esta, por ejemplo, es una tabla que nos está cruzando los grados, que aunque son números, en realidad esos números representan categorías, y digamos que la cualidad en términos de si era embarazo, si fueron abortos o si no estaban embarazadas nuestras estudiantes. Entonces, tenemos un cruce de dos variables que técnicamente son categóricas. ¿Listo? Acá, por ejemplo, tenemos en el cuerpo de la tabla 2 subtotales. ¿Listo?
2 subtotales porque lo que además se hizo también fue comparar el sector norte y el sector sur. Por eso aquí en la tabla aparecen 2 veces los totales. ¿Qué diferencia tiene este total con el de la tabla anterior? Forma. En el de la tabla anterior estaba en mayúscula, en este lo presentan en minúscula. ¿Listo? Sea 1 o sean 2. En este caso, en realidad están cruzando 3 variables en una sola tabla. Están cruzando 3 variables en una sola tabla. Este sí es formato APA. El anterior era formato Vancouver. ¿Listo? La nota es algo de lo que usualmente, voy a decirlo así, como que se nos olvida y no colocamos las notas. ¿Cuántos de nosotros hemos colocado notas en nuestras tablas cuando hacemos una presentación? 2. 2 en el auditorio. Debería llevarlas, sí, es obligatorio. ¿Listo? Pero es algo que nosotros como que leemos la norma, sea APA, sea Vancouver, sea la... y se nos olvida. Habría que entrar a mirar a ver a nivel editorial, si a nivel editorial se hace alguna especificación sobre las notas. Entonces, si se hace alguna especificación sobre las notas, uno sigue el lineamiento de la revista, del libro, de la publicación a la que nosotros nos queremos presentar. ¿Listo? Bueno, entonces aquí ya les soplé. Esta última, ¿qué sería? ¿Algún profesor de ingeniería? No tenemos investigadores de ingeniería hoy. Este formato lo utilizan mucho en programas de ingeniería, revistas de ingeniería. ¿Listo? IEEE es la sigla de una de las normas internacionales para ingeniería. Entonces, este tiene el título, la tabla y el título, muy parecido al del APA. ¿Diferencia? Lo centran. ¿Listo? APA lo tiene alineado a la izquierda, este lo tiene centrado. ¿Listo? Aquí tenemos. Acá, en vez de colocar ceros, uno dejaría o en blanco o los guiones. ¿Listo? O en blanco los guiones. Nuevamente, pues hay que leerse. Este es un proceso. ¿Cuántas veces se han leído las normas APA? ¿Listo? Habría que hacer un estudio de cuántas veces logramos que nuestros estudiantes las lean. Ellos se quedan con lo básico, con lo que el profe explica en clase. Bueno, en este, por ejemplo, aparecen 2 noticas y suele utilizarse en este asterisco o doble asterisco. Que los asteriscos, si ya nos vamos a información más específica en estadística, esos los utilizamos sobre todo cuando nosotros queremos hablar de pruebas, para hablar de los p-valores y la significancia. Entonces, ¿qué tan significativo es nuestro resultado? Bueno, y acá también viene el cuerpo de la nota. ¿Listo? 3 como para que los veamos. ¿Cuál nos va a servir? Depende de a dónde queramos publicar. Y no nos podemos olvidar de los lineamientos de esa publicación a la que nosotros pues queremos optar. Bueno, entonces aquí con las tablas. Figuras, ¿qué se considera figuras? ¿Listo? Hablamos de todo lo que son gráficos, el que se les ocurra, cualquiera, ¿listo? Todos los gráficos que se les ocurra, o sea, la categoría grande es figuras, ¿listo? Dentro de las figuras tenemos gráficos, tenemos fotografías, tenemos diagramas, mapas, ilustraciones, capturas de pantalla, entre otros. Entonces, todo lo que de alguna forma se convierte en imagen queda categorizado como figura. Bueno, y acá les tengo 2, que acá nos vamos a demorar un poquitito. Bueno, ¿listo? Yo les voy a compartir esto para los que la quieran al final de. Este es una herramienta, ¿listo? Está en inglés, pero pues, si quieren la ponemos en español, no importa. Está elaborada para que ustedes tengan un cuadro mágico. Bueno, entonces, tipos de variables con las que nosotros podemos trabajar. ¿Listo? Variables que son de tipo numérico, variables que son categóricas, variables que pueden ser numérica y categórica, variables tipo mapa, que queremos presentar como en mapa, network, redes, ¿listo? Y series temporales. Aquí suele pasar que todo el mundo dice series de tiempo, en estadística es series temporales. Pero bueno, ¿listo? Es una confusión muy común. ¿Listo? Es una confusión muy común. Entonces, si lo vamos a explorar desde el punto de vista numérico, ¿se ve bien de tamaño? Listo. Si lo vamos a explorar desde el punto de vista numérico, entonces yo puedo pensarme,
Si quiero analizar una sola variable numérica, ¿listo? Entonces algo como esto, donde yo tengo mi variable, puede ser tipo columna. Algunos la presentan en fila, pero la recomendación siempre es trasladarlo a columna porque va a ser más fácil el análisis, casi que en cualquier programa en el que uno vaya a trabajar con esa información. Dos variables numéricas, tres variables numéricas o muchas variables numéricas. ¿Listo? Esos serían como los 4 escenarios. Entonces, si yo tengo una variable numérica, van a encontrar dos gráficas básicas. ¿Listo? El tipo histograma y el tipo densidad, el gráfico de densidad. Estos serían los dos básicos. Si yo digo que la variable es cuantitativa numérica, yo estoy pensando aquí el histograma para variables que son cuantitativas de tipo continuo. No entro aquí a la profundidad de qué es cuantitativo continuo porque asumo que todos lo sabemos. Me perdonan si no, lo haríamos en una próxima. Y podríamos acá entrar, ¿listo? Ustedes van a ver una herramienta donde dice, vean, un histograma es una representación gráfica de la distribución de datos numéricos. Y entonces me va a contar un poquito acerca de lo que es un histograma. Y también, esta es muy chévere, pero no me va a dejar mostrarla acá. Perdón un segundo. Ya, ¿listo? Este todo bonito me muestra aquí unos enlaces a donde puedo mirar los errores comunes a la hora de presentar un histograma. Entonces van a encontrar un poquito de acerca de qué es y algunos de los errores que solemos cometer. ¿Listo? Porque creo que no somos perfectos, entonces pues siempre si somos estudiantes la embarramos más. Bueno, si son dos variables, 3 o 4, una primera comparación que hay que saber es si nuestras variables están ordenadas o no están ordenadas. El criterio de orden para variables cuantitativas, para variables numéricas, es muy importante. ¿Listo? Y entonces acá tengo, si no están ordenadas, si tengo pocos puntos o si tengo muchos puntos. Porque hay algunas gráficas que tienden a ser más amables cuando tengo pocos datos o menos amables si tengo muchísimos datos. Entonces, para pocos datos, ¿listo? O pocos puntos, que es lo que difieren acá. Que si yo tengo pocos puntos, un diagrama box plot o diagrama de caja, ¿listo? Un histograma o el más clásico que nosotros trabajamos, que es el diagrama de dispersión. No quiere decir que funcionen para todos, habría que mirar la naturaleza de las variables. ¿Listo? Si tengo muchos puntos, entonces acá hay un diagrama que nosotros llamamos diagrama de violín. ¿Listo? El diagrama de densidad. Este es un diagrama de dispersión, pero voy a poder comparar muchas variables a la vez. Y acá tengo un diagrama de densidad. Entonces voy aumentando los tipos de gráficos a los que podemos acceder. Y aquí me adelanté un poquito. Entonces, ¿cuántos gráficos han usado ustedes? ¿Cuáles gráficos solemos usar? El histograma lo hemos usado. ¿Listo? ¿El de densidad lo has usado? ¿El de boxplot? Caja lo han usado. ¿El de dispersión? El de dispersión lo hemos usado. ¿Densidad? Esto es acá. Acá se ve. Este tiende a ser como un mapita de calor. ¿Mapas de calor? Entonces, no hay uno solo, pero nos quedamos con los clásicos. ¿Listo? Es un poquito como llamar a la reflexión. No hay un solo tipo de diagrama, pero nosotros tendemos a quedarnos con lo clásico. También sucede que el profe de estadística solamente me enseñó como 3 o 4, porque la clase de gráficos era como una de 2 horas, y entonces pues hasta ahí quedó nuestra clase. Y entonces no trabajamos en datos de visualización. Bueno, si los datos acá están ordenados, en el caso de dos variables, entonces podemos hablar, por ejemplo, de un diagrama de puntos, pero los puntos se pueden interconectar. ¿Listo? Para generar tendencia. Podemos hablar de gráficos de densidad. ¿Listo? Que me muestran. O el gráfico de línea. Estos son 3 muy usuales si los datos están ordenados. Cuando usamos estos datos ordenados, entonces eje X o eje horizontal, datos consecutivos o por ejemplo los que tienen que ver con tiempo, ¿cierto? Entonces del 2000 al 2020. Entonces vamos a usar la secuencia para generar tendencia. 3 variables numéricas, muy similar, ordenados o no ordenados. En el caso de no ordenados, aplican el boxplot
El violín, que en el caso anterior solamente o era uno o era el otro, pero en este caso aplica para ambos. El de burbuja, ¿listo? El diagrama de burbuja es un diagrama que ha crecido mucho en aceptación, creo que en la última década, porque una burbuja más grande tiende a mostrar las frecuencias y hay muchísimas aplicaciones en la web con las cuales podríamos trabajar. Y este es un cubo tridimensional, ¿listo? Un cubo tridimensional. Entonces, estos se los voy a compartir para que ustedes los puedan explorar un poquito. Y a cada uno de ellos ustedes le van a encontrar, ¿listo? Un poquito en el acerca del, me devolvió, acerca del diagrama y los errores comunes al usar ese diagrama. Bueno, aquí, si tengo 3 o más variables para datos ordenados, entonces usamos, ¿listo? Diagramas de área, ¿listo? Usamos también diagrama de líneas. Acá hay 2 tipos de diagrama de área. Si no están ordenados, este va a recoger un poquitito más para múltiples variables. Boxplot, diagrama de violín, listo, diagrama de montaña. Ay, este es súper lindo, pero este es un análisis de componentes principales. ¿Listo? Es una técnica estadística un poquito más avanzada. Actualmente hace parte de los análisis factoriales con los que nosotros trabajamos a nivel multivariado. Enriquece muchísimo las investigaciones. No es tan complejo de trabajar. Se lo venden a uno como muy complejo, pero realmente no lo es. Pedro, ¿lo has trabajado? En el último año de la carrera. ¿Listo? Entonces, es un diagrama muy bonito de trabajar, pero muchos no lo conocemos. ¿Listo? Entonces, también es como una invitación, porque hay muchas variables acá. Aquí podemos hablar para componentes principales o podemos hablar también de análisis de correspondencias. Y en los de correspondencias podemos trabajar con mucha información cualitativa. Entonces, es una herramienta potencial que muchas veces no conocemos. Acá tengo un correlograma. El correlograma termina siendo una matriz en donde vamos a cruzar varias variables categóricas y puedo mirar si existe una tendencia de relación entre todas las variables. Entre más oscuro o más grande el círculo con el que estamos, dependiendo de la representación que usemos, pues más posible correlación existe entre esas variables. Y acá tengo también el mapa de calor. Y tengo el dendrograma. El dendrograma o dendrograma, ¿listo? Se puede usar para hacer clasificaciones. Entonces, una técnica en estadística que también se usa muchísimo ahorita tiene que ver con los árboles de decisión. Entonces, este me ayuda a permitir crear segmentos, crear clusters de grupos que me caracterizan a esas comunidades con las que nosotros estamos trabajando. Entonces, este es chévere para decir, oiga, estas características, por ejemplo, las tienen nuestros estudiantes de último año, estos nuestros estudiantes que están en primer año de la carrera, estas nuestros estudiantes que son desertores. Y entonces podemos encontrar una clasificación. Este sirve para hacer clasificación, para hacer regresión y para hacer segmentación. Son herramientas potentes que muchas veces de pronto nosotros no conocemos. Un curso obligado cuando uno hace una especialización o un posgrado en estadística tiene que ver con esa de técnicas multivariadas. Porque además, ¿qué es lo básico que nosotros nos enseñan en cualquier curso básico de estadística o de estadística para investigación? Una variable, 2 variables. Y cuando nosotros hacemos investigación, tenemos muchas variables. Entonces, a la hora de hacer muchas variables, nosotros nos quedamos en la mitad del camino, porque no tenemos o no contamos con las herramientas. Bueno, y aquí, pues aquí tenemos también para variables categóricas, que desde lo cualitativo pues se vuelve una herramienta importante. Entonces, una sola variable categórica, ¿listo? Entonces tengo una columnita con mis datos, ¿listo? Aquí las tenemos como A, B, C, ¿listo? Datos de tipo texto. Entonces podemos utilizar los diagramas de barra. Hay uno que se llama diagrama de puntitos, ¿listo? Lo llaman waffle, que también es como una nube de calor. Los word cloud, perdón, ¿listo? Las nubes de palabras que ya las habíamos mencionado antes, ¿listo? Una dona, ¿listo? Se utiliza mucho para porcentajes. ¿Listo? Acá tenemos el pie. Yo en este protesto por el nombre, desde la estadística, ¿listo?
El nombre real se llama sectores, pero todo el mundo dice torta, pastel y pay. Y así se quedó. Mal conocido como. ¿Listo? Su nombre original es diagrama de sectores porque hace alusión a la historia matemática del círculo de 360 grados, las áreas y los sectores. Pero bueno, no vamos a cambiar la historia de la estadística como de 300 años hacia atrás. La profe Lida no creo que lo logre. Con que lo haga con mis estudiantes me voy feliz. Bueno, este es también son barritas. Ay, es que iba a mostrarles un ejemplo de este, pero no me dejaron compartir. Que me tocaba pagar por la información, me dijeron por ahí. Bueno, son diagramas como diagramitas de ver, unos dentro de otros para contar historias. Por acá. ¿Listo? Dos son variables categóricas. Entonces, dos variables independientes suelen utilizarse un diagrama muy clásico que es un diagrama de Venn. Todos aprendimos a hacer un diagrama de Venn en la escuela. ¿Listo? Acá tenemos para subgrupos y tenemos también para adyacencia, que las de adyacencia tienden a ser las que ustedes van a usar mucho en datos cualitativos. Entonces, lo que tiene que ver con redes. De pronto, si alguien ha visto, por ejemplo, para búsquedas bibliográficas, el Boss-Beaver. El Boss-Beaver utiliza mucho estos diagramas de redes para mirar dónde se ha concentrado la investigación y hacia dónde está empezando a evolucionar. Entonces, este se los voy a dejar para que lo exploren. Les voy a compartir el link a la presentación. Lo vamos a dejar. ¿Listo? Entonces, esto habla de un mundo de posibilidades, porque hay muchísimo. De todas las que veíamos ahí, yo les decía yo cuántas gráficas hay, ¿cierto? Y nosotros utilizamos como 3. ¿Listo? Como 3 es más o menos lo que nosotros usamos. Y acá, ya desde el punto de vista estadístico, entonces podemos pensarnos, si queremos presentar distribución, si queremos presentar correlación, si queremos, por ejemplo, ordenar, si queremos hacer una parte de un todo, evolución, mapa, ¿listo? Entonces aquí, para distribución, se van a quedar estas 5 básicas, violín, densidad, histograma, diagrama de caja. Para correlación, el clásico que conocemos, que es el diagrama de dispersión, pero hay al menos otras 5 posibilidades. Para ordenar, entonces está el bar plot, que este tiene mucho que ver con el poder organizar nuestra variable. ¿Listo? El diagrama de araña o de radar, la nube de palabras. ¿Listo? Este es un diagrama de líneas paralelas. El lollipop o diagrama de puntos. ¿Listo? Y un bar plot circular, que también es súper lindo para trabajar. Bueno, y aquí, si quiero hacer un póster, acá hay una herramienta de cómo, bueno, acá hay unos ejemplos, en realidad, de cómo hacer un póster. Y me voy a devolver entonces por acá. Estos son ejemplos de figuras en el texto. ¿Listo? Estos son ejemplos de figuras en el texto. Este está pensado, por ejemplo, los instrumentos para extracción de cal, norma Vancouver. Esta es una figura que ya es un poco más estadística. ¿Listo? Entonces, el nombre de la figura, el título, la nota, la leyenda, esto es lo que más se me tienden a olvidar mis estudiantes, las leyendas cuando van a utilizar variables. Me hacen las gráficas. Bueno, y aquí voy a aprovechar esta gráfica que está en escala de grises. Muchas veces cuando nosotros presentamos datos, ponemos unos colores que se nos ven divinos para que en la presentación los colores resalten, ¿cierto? Pero cuando de pronto esto se va para publicar, esto se va a escala de grises. Y entonces en las escalas de grises, de pronto un lila con un rosadito pastel son el mismo gris. Y nosotros no lo pensamos. Se nos olvida totalmente. Entonces, aquí para que lo piensen, si ustedes tienen una presentación como esta donde yo tengo mi público, los colores me van a funcionar bien. Pero si lo que yo voy a hacer es mandarlo a un formato impreso digital donde todo se va a escala de grises, hay que reconsiderar los colores con los que estábamos trabajando. Bueno, este es un tipo de infografía. Entonces, están utilizando primero una representación acá de una persona con, bueno, acá es como un cultivo de lechugas o de espinacas. El mapa de los sectores agrícolas, estos son sectores en el Perú, situación del agro en el Perú. Utilizan unas barras, mire que en el histograma están utilizando las barritas acá también,
para mostrar las regiones con más trabajadores agrícolas. Y aquí hacen también con unos pictogramas, ¿listo? Para hablar de las unidades agropecuarias y del productor. Entonces, en un solo elemento gráfico, integran varios dentro de él. Entonces, la infografía permite resumir mucho más rápido la información. Por eso yo le hago la publicidad a las infografías. No nos volvemos expertos en 2 horas, ¿cierto? Pero cuando les quede el tiempito libre, se pueden poner a jugar y se vuelven expertos en las infografías. Bueno, esta es muy estadística, ¿vale? Esta es una gráfica, en realidad hay ¿cuántas gráficas hay? 4, ¿listo? 4 que voy a presentar en una figura. Muchas veces en estadística, cuando nosotros queremos hablar de los supuestos, de toda esa información detrás de, entonces necesitamos presentar varias gráficas, ¿listo? Entonces no es que voy haciéndolas y las voy pegando, sino que tengo que buscar una herramienta que ojalá me permita generarlas todas para presentarlas en 4, que es lo que quiero compartirles por allí. Entonces, aquí hay un tema de presentación que es el que tiene que ver con imágenes claras. Las imágenes, las figuras que nosotros van a usar, usualmente pues responden a mapas de bits. Y entonces, cuando hablamos de mapas de bits, pues hay unos formatos gráficos, lo que llamamos bitmap, y tenemos formatos BMP, TIFF, JPG y PNG. Usualmente nosotros los 2 que más usamos son el JPG y el PNG, perdón. ¿Listo? Y acá entonces unas recomendaciones. JPG, sí, definitivamente es el formato final que usted va a compartir. Ya ese está listo. Listo, que no sea una versión preliminar, sino que sea el final. GIF, si quieres compartir transparencias tipografías en negro. El GIF funciona muchísimo para tipografías en negro. PNG es el formato más completo, pero eso hace que sea el formato más pesado. Entonces, si yo tengo una imagen que está grande en PNG y la quiero reducir para una presentación, no le va a pasar nada. Pero si tengo un formato que está pequeño, si yo lo quiero ampliar, se me va a pixelar. Entonces, aquí sí necesitaríamos, ¿qué me ha servido a mí? Un poquito de la experiencia. Cuando hago el último curso de la carrera, llevo 2 personas que acompañan el proceso con mis estudiantes. Una diseñadora gráfica, porque además me va a hablar de los colores, los contrastes y demás. Las tipografías, porque muchas veces a mí me encanta esa tipografía, yo me caso con esa tipografía, pero a la hora de hacer una presentación no es la óptima. Y me va a hablar un poquitito de los formatos. Y una persona que me hable de comunicación, para que podamos discutir alrededor de cómo comunicar. El formato TIFF solo para archivos que vayan a ser destinados a impresión. Estos solo archivos que vayan destinados a impresión. Y entonces, como la idea era compartirles un poquitito desde la visión, esta última columna que tenemos acá tiene algunas herramientas de visualización de datos. ¿Listo? Power BI, ¿la conocen? Sí. Data Studio. No suena. QLink. ¿No? POSIT. RStudio. Tableau. ¿Listo? Voy a profundizar en las 2 últimas. Bueno, POSIT, RStudio y Tableau. Son las 2. Power BI, Data Studio y QLink. Entonces, Power BI es como el Excel mejorado. ¿Listo? Y permite integrar muchas gráficas a la vez y además gráficas que se vuelven interactivas. ¿Listo? Voy a decir que está como en la misma línea con Tableau. O sea, básicamente sirven para analítica de datos. Entonces, si ustedes realmente lo que quieren hacer es un informe donde puedan mostrar muchas gráficas a la vez, este tipo de herramientas nos van a servir. ¿Listo? Data Studio es de Google. ¿Listo? Es una aplicación de Google. Y creo que le hace falta es publicidad. Yo diría que lo que le hace falta es publicidad porque termina siendo una herramienta que es fácil, es accesible, tiene muchos tutoriales y solo una dificultad técnica. Es local, no sirve para trabajar en la nube. Mientras que, por ejemplo, Power BI sí sirve para trabajar en la nube. Este de QLink, ¿listo? Esta es de Windows. También le hace falta publicidad. Pero es que casi que coger una de estas y ponernos a trabajar en ellas, si son muy juiciosos, 6 mesecitos. 6 mesecitos para cada una de ellas. Entonces, hagan de cuenta. 3 años de trabajo. ¿Listo?
Entonces, los que hemos estado un poquito más cercanos a la investigación, sí hemos escuchado de RStudio, ¿listo? Básicamente es un entorno integrado del lenguaje de programación R, y es el que más solemos usar cuando estamos en programas propios en estadística, en analítica o en ciencia de datos, que es donde hoy por hoy más lo manejan. Ventaja, uso libre. ¿Listo? Uso libre total. ¿Listo? ¿Por qué puse aquí POSIT? En la nube, ¿listo? Este RStudio se trabajaba como RStudio Cloud. Y resulta que a partir del año pasado, no recuerdo si noviembre, bueno, finales del año pasado, ellos están migrando y le cambiaron el nombre. Entonces ahora el RStudio en la nube se va a llamar POSIT. Yo creo que es que en algún momento van a querer cobrar, pero es solo una suposición. Y entonces acá les voy a compartir un poquito de imágenes con Podly en R. Este que está acá es un tutorial que me hizo uno de mis compañeros de otra de las universidades para un congreso que tuvimos la semana antepasada. Y entonces él explica desde cómo cargar la librería para trabajarla. Sirve para entorno R, RCommander, RStudio. ¿Qué paquetes necesitamos? Porque en R sí lo que se necesita es un básico de programación. Entonces hay que instalar la librería, si no hay que instalar el paquete si no lo tengo, hay que llamar la librería, que es lo que se estaría haciendo acá. ¿Qué paquete es el requerido? Entonces hay que requerir otro paquete, hay que instalarlo, hay que llamarlo. ¿Listo? Aquí lo está cargando. Todas estas son las instrucciones para poder trabajar en el entorno. Entonces toda esta parte es instruccional. Pero después de que uno tiene la librería, uno puede hacer cositas muy bonitas como este gráfico que está por acá. Es un gráfico de dispersión o puntos. ¿Listo? Entonces, este tiene dos variables cuantitativas, acá, que es la longitud del sépalo y el ancho del sépalo. ¿Algún profe de ciencias naturales? ¿No? ¿Listo? Son un tipo de flor, una flor que se llama iris. Y ese tipo de flor, iris, es un ejemplo clásico que nosotros trabajamos. Ese es el ejemplo más clásico que nosotros trabajamos con nuestros estudiantes. Tiene tres variedades, que son la setosa, la versicolor y la virginica. Entonces, las que están en verdecito, ¿sí se ve verde? Sí. Hay que tener cuidado en esto. Entonces, de pronto yo lo veo verde en mi computador, pero cuando lo voy a presentar ya no se ve verde. Entonces, esta que está acá en la parte superior izquierda es un verde. Listo, el colorcito acá lo dejamos en verde. Es la variedad de setosa. Las que están en rojito, naranja, rojito, versicolor, y las que están en azul, virginica. Entonces, ¿lo vieron? ¿Qué pasó? Se perdió. ¿Listo? Este me permite generar gráficos interactivos. Entonces, por ejemplo, para un ejemplo en clase o para una presentación, como en este caso, entonces yo puedo tener la comparación de las tres variedades, quitar uno para comparar solo dos variedades, quedarme con una sola variedad para mirar. Entonces, en vez de tener tres gráficos de dispersión, puedo tener un solo gráfico interactivo que me permita ver la dispersión de las tres variedades a la vez. Y entonces, pues, eso resulta siendo más eficiente. ¿Listo? ¿Alguno ha trabajado este tipo de gráficos en R? Listo. Entonces, este se los voy a compartir también. Ahí está el enlace en la presentación para que lo puedan trabajar. Si ustedes se hacen fue uno de los talleres que más llamó la atención en el congreso. Entonces, acá te da algunos tips también de qué podemos hacer con la gráfica. ¿Listo? ¿Qué diferencia tiene con el anterior? ¿Es el mismo gráfico de dispersión? Sí, pero tiene unas representaciones diferentes. Entonces, la variedad de setosa utilizamos puntos, la variedad de versicolor utilizamos triángulos y la variedad virginica utilizamos cuadraditos. ¿Listo? Igual, o sea, yo lo puedo dejar para uno solo. ¿Listo? Y puedo mirar, y eso me permite visualmente identificar, por ejemplo, para un estudiante, cuál variedad tiene más longitud en el sépalo, cuál variedad está presentando menos longitud, cuál es más ancha, cuál es menos ancha. Entonces, un diagramita me resume y ya dejo de hacer tres gráficos para hacer uno solito. Se vuelve más interactivo además, que a los chicos hoy por hoy sí que les gusta el tema de la interactividad. Bueno, aquí este es un gráfico animado. ¿Listo? Aquí está el ancho del sépalo, la longitud del sépalo,
Pero además acá tiene una opción para darle play. Acá tengo las 3 variedades. Miren acá abajo, dice cetosa, versicolor y virginica. En este momento está en la cetosa. Otra vez. ¿Listo? Entonces, él va moviendo, ¿listo? El comportamiento del gráfico. Otro gráfico interactivo. R tiene una ventaja y es que uno puede construir por capas. Entonces uno dice, vea, mi gráfico básico, ¿cuál era? Un gráfico de dispersión. Ahora quiero que le ponga colores, entonces puedo construir los colores. Ahora quiero que le ponga movimiento, entonces le estoy colocando movimiento. En R tiene esa ventaja, yo puedo hacer capa a capa lo que le quiero agregar al gráfico. Bueno, este tiene lo mismo, las 3 variedades, acá lo tengo en negro. Obviamente acá está la programación. Y por acá está. ¿Listo? Solo negro, las mismas 3 variedades, pero va moviendo el comportamiento. Bueno, este es un gráfico de dispersión tridimensional. ¿Listo? Este también. Y este es un histograma interactivo del ancho del cépalo. Entonces tenemos el ancho del cépalo en el eje horizontal, la frecuencia en el eje vertical, y lo podemos ver para la cetosa, el comportamiento, la distribución, para versicolor y para virginica. ¿Listo? Bueno, este es un gráfico de cajas y bigotes. Por acá un gráfico de línea, un gráfico de áreas apiladas, que también podemos jugar con él. Entonces ahí ya va. Este paquete es un paquete muy potente con el que se está trabajando ahorita desde el entorno de RStudio y desde el programa R. Bueno, este es un gráfico de dispersión polar. Entonces acá tengo las 3 variedades. ¿Listo? Si quiero con solo 2. O solo una de ellas para mirar el comportamiento. Y un mapita de calor. ¿Listo? En este mapita de calor, entonces, ¿qué tenemos? Acá, por ejemplo, tenemos ya, tenemos pétalos, sépalos, tenemos ancho, tenemos largo. ¿Listo? Y lo que vamos a hacer es mirar, ¿listo? Cómo se están correlacionando esas categorías. ¿Listo? Esas variables cuantitativas que teníamos ahí. Entonces tengo una variable cuantitativa, pero además visualmente resulta un poco más atractiva que si pongo esto en una tabla o les cuento y les echo el cuento alrededor de los datos en los que estábamos trabajando. ¿Listo? En este caso, las que están hacia el moradito, esto está inverso, la correlación se mide entre -1 y 1. Entonces, entre más amarillito, más alta correlación directa. ¿Listo? Y entre más moradito, más alta correlación inversa. ¿Listo? Y si está hacia los tonos de azul, puede ser poca correlación. ¿Listo? Recordar que correlación no significa causalidad, que ese es otro de los errores comunes que tienden a cometer nuestros estudiantes. Y bueno, ese se los comparto ahí también para todos ustedes. Y por acá, de este quería compartirles, este es Tableau. Entonces, ¿qué pasa con Tableau? Aquí hay 2 ejemplos. Entonces, puedo utilizar, ¿listo? Barritas, pero además miren que tiene varias categorías. Puedo utilizar líneas y aquí tengo varias presentaciones de barras que sí están ordenadas de mayor a menor frecuencia, que permite integrar varios gráficos a la vez. Y esos gráficos, acá no está, aquí les muestro uno, pero también pueden ser dinámicos entre ellos. Y acá, ¿listo? ¿Este qué es? Este que está representando. Acá hicieron un estudio así en emprendedores y estaban mirando cómo crecían esos emprendimientos o estas startups en ciertos periodos de tiempo. Ellos crearon aquí 3 categorías, que son las que crecieron rápidamente, las que crecieron medianamente o las que crecieron un poco más lentamente. Entonces, básicamente generaron 3 clústeres de emprendedores. Los que les fue muy bien, usualmente son los 5 o 6 primeros años de la
del emprendimiento. Y aquí pueden ser los mismos 5 o 6 años del emprendimiento, pero ¿qué pasó con estos? Que fueron más lentos en su crecimiento. Y entonces por acá, ¿listo? Acá está el link. Ah, no me lo está mostrando. Creo que no me dejó ver. Les iba a mostrar cómo quitábamos acá, pero no me dejó visualizarlo. Les quedo viendo este. Bueno, para cerrar, ¿listo? Porque ya me emocioné y vamos. Tenemos 2 consultas. Bueno. Nos consulta don Enrique Martín. ¿Qué crucial puede ser el data storytelling para comunicar conceptos complejos, para ayudar a fijar datos claves y para mostrar la presentación a diferentes audiencias? Demasiado vital. Entonces, creo que lo habíamos planteado atrás, y es que no es lo mismo querer comunicar, por ejemplo, para nuestros infantes, que de pronto yo no les puedo traer acá el análisis en componentes principales o un dendrograma, que no me lo van a entender, mientras que con los más chiquiticos podemos trabajar, por ejemplo, barritas, podemos trabajar los diagramitas de nubes, algo más sencillito con eso. Entonces, si mi público es definitivamente un público más complejo, tipo informe, tipo empresarial, el poder contar con una visualización, como una de las anteriores que estábamos revisando, listo, donde yo puedo contar una historia más rápidamente que si me fuera gráfico a gráfico, pues me va a resultar sumamente, ¿cómo se dice? Visualmente atractivo, y va a hacer que la audiencia conecte con esa historia que yo estoy contando. También un señor nos pregunta, ¿qué les parece aplicar los principios de la teoría de carga cognitiva a la presentación de los datos? A mí me parece. Listo, sí, comparto la apreciación, y es precisamente lo que planteábamos al tiempo. Entonces, una cosa es cuando a mí me lo explican, ¿cierto? ¿Cuánto comprendo cuando me explican? Luego, ¿qué pasa si yo eso que aprendí se lo comparto a otro compañero? ¿Y qué pasa después si además lo practico y lo practico y lo practico? Entonces, cognitivamente voy aumentando ese nivel y esa capacidad con la que yo estoy trabajando. Entonces, aquí nos pasa exactamente lo mismo con los datos. Entonces, ¿qué nos pasa? Que muy seguramente si vamos a visualizar información, muchos de nosotros como investigadores tendemos a estar en una carga cognitiva baja porque tendemos a enamorarnos de 3 o 4 tipos de gráficos básicos. Cuando no les digo, si se quieren enamorar de esto, dedíquenle unos 6 meses solo al trabajo de visualización, se van a dar cuenta lo bonito que resulta ser transmitir información. Muchas gracias, Jay. Bueno, entonces, como la idea es cerrar con, básicamente tengo 4 consejos para el público que tenemos del Facebook Live y para el público que tenemos en auditorio, y es, consejo número 1, ¿quién va a ser nuestra audiencia? ¿A quién le vamos a presentar? Porque muchas veces hacemos una presentación para todo tipo de público y realmente cuando lo vamos a transmitir decimos, no, esto estaba muy elaborado para este público. Presentaciones que nos sirvan para apoyarnos, no para leerlas, que suele ser, hablo por mis estudiantes, el error más común. Ellos me llenan toda la presentación con 20 líneas y leen todas las 20 líneas. Y entonces, pues, nos ponemos a leerla, ¿cierto? Y se nos olvida que nos estaban contando, ni siquiera preparamos lo que vamos a presentar. Entonces, que sean presentaciones para apoyar y no para leerlas. ¿Listo? Los elementos visuales, entonces ahí, digamos que vamos en la línea del comentario también de él. Los elementos visuales que no sobrecarguen, que no nos sobrecarguen la presentación, porque si no también dañamos lo que queríamos compartir. ¿Listo? Estructura y estilo, este es un tema de forma, no soy todavía tan experta, pero tratar de mantener como una misma línea de presentación de los elementos que vamos a usar en la presentación. Entonces aquí puse una casita que tenía estructura y estilo. Entonces, ¿cómo compartir esa presentación? Que realmente esté estructurada con lo que yo quería compartir y que guarde un estilo parejito. Recomendación para los estudiantes. No porque todas las gráficas se vean bonitas, se comparten bonitas. A veces pierden el estilo a la hora de compartir. Entonces, acá hay una cita que es atribuida a Ludwig Mies van der Rohe.
menos es más. ¿Listo? Menos es más. Entonces, ¿con cuánto me puedo quedar que realmente me permita transmitir la información? Y creo que aquí viene el quiz. ¿Listos para el quiz? Listo. Esto es para complementarles un poquito con ese del menos es más. Hay un artículo que comparto en la bibliografía que dice cómo mentir con estadística. ¿Listo? ¿Ustedes cómo ven esta gráfica? Normalita. Muy bien. Entonces aquí, bueno, primero habría que mirar, darnos un contexto de qué significan estos tres. Estos son partidos, porque son partidos de unas elecciones en España, en el País Vasco. ¿Listo? Y acá me presentan los votos. ¿Qué observan ustedes del eje vertical? La escala. La escala empieza en 200.000 y termina en 500.000. O sea que de 0 a 200.000 no sabemos qué pasó. Me escondieron parte del contexto. ¿Listo? Entonces, muchas veces se dan cuenta acá, entonces con esta escala, ¿qué pasa con la barrita que vemos más grande? Nos da la ilusión óptica, listo, elemento visual, de que a este partido le fue supremamente bien en las elecciones. ¿Listo? Pero no. Muy bien, Jessy. ¿Listo? Y, bueno, ¿y este? Pasa. Entonces aquí pasa lo mismo con la escala. Mira dónde está empezando la escala. Está empezando en 40 y termina en 50. Aquí les voy a mostrar ahora. ¿Listo? Esa primera, de este artículo, se llama Mintiendo con la escala. La escala muchas veces nos permite mostrar tendencias que no son correctas. Y esto pasa mucho, por ejemplo, aquí esto, con los noticieros, con los periódicos. ¿Listo? Que uno dice, no, pero ¿cómo van a decir eso? Un estudiante nuestro, un profesional nuestro que tiene buen pensamiento crítico se va a dar cuenta que la información que están transmitiendo ahí no es correcta, que los datos no son lo que quieren decir. Entonces, mira la diferencia si yo coloco la escala empezando en 0, así coloco la escala empezando en 200.000. ¿Listo? Claro, en la primera gráfica nosotros decíamos este partido, el PP, le fue supremamente mal. Pero mira acá, en realidad no, está cercano a los 200.000 aproximadamente en votos. Entonces no es que le haya ido mal, le fue, pues comparativamente con los otros dos no le fue tan bien, pero realmente la diferencia de un partido al otro no fue tan abrumadora como nos estaban vendiendo. Esto pasa mucho en época de elecciones, no sé en su país, no me consta, pero en el nuestro pasó mucho en años anteriores. Y este que era el de la tendencia, este era de ventas, entonces claro, yo quiero mostrar que estoy muy bien en las ventas, cambio la escala, pero realmente las ventas se han mantenido. O sea, el cambio ha sido muy leve. Entonces, la escala es uno de los elementos que nosotros usamos en la gráfica y el ideal es que no nos ayude a mentir y que nuestros estudiantes puedan ver críticamente la información y los datos que estamos transmitiendo. Bueno, ¿alguna vez vieron conferencias de nuestro amigo de Apple? Él utilizaba mucho sus elementos visuales y casi que con una sola herramienta daba toda su conferencia. Entonces, aquí, ¿cómo le fue a Apple? Apple es el que está. ¿Cómo le fue a Apple? Más o menos, sí. O sea, mal no le estaba yendo. Muy bien. ¿Listo? Realmente un diagrama, por ejemplo, este en 3D, da la impresión de que este 19.5% fue el segundo. ¿Listo? Fue el segundo. Pero si tú miras los porcentajes, en realidad el segundo fue este porcentaje, que equivalía a otros, pero realmente el segundo era este otro porcentaje. Entonces ahí la recomendación sería más un gráfico como este, donde yo me doy cuenta que en realidad, ¿dónde está Apple? ¿Listo? En este momento estaba de tercero en la participación en el mercado. ¿Listo? Crecimiento económico en Europa en miles de millones de euros para Grecia, España e Italia. ¿Cómo le fue a España? Tiene como el mismo comportamiento, ¿cierto? Si lo vemos ahí, como que los tres países tienen el mismo comportamiento y España es como el segundo en la tendencia, ¿cierto? Eso es lo que dice ese gráfico de áreas. Ahora veamos la realidad.
ha crecido, ¿sí? ¿Ha crecido España? No. ¿Quién lleva un buen crecimiento? Italia. ¿Listo? Ojo que esto fue 2011, estamos hablando de hace 13 años. 12. ¿Listo? Pero en realidad España estaba constante. Entonces, un gráfico hace la diferencia. ¿Listo? Ingresos fiscales ajustados por renta bruta. Ustedes declaran impuestos, ¿cierto? ¿Listo? Aquí estamos mirando que la concentración de los ingresos está en esta categoría, que es entre los 100 y los 200.000. O sea que si quisiéramos aumentarle impuestos, ¿a quién le vamos a aumentar impuestos? A este grupo, porque son los que más ingresos tienen. Ahí es donde tengo la mayoría. Eso dice la gráfica. Esta es la realidad. ¿Listo? La realidad es este de acá, son los de más de 200.000. ¿Qué pasó acá? Que agruparon la información. Pues cuando agruparon la información, le cambiaron la frecuencia. Concentraron más hacia la clase media, lamentablemente. Me voy a omitir ahí el comentario. ¿Listo? ¿Dónde estaban concentrados? O sea, a estos no les iban a aplicar. Y acá hay un grupo que tiene bastante, pero bueno. Bueno, y quería compartirles el cómo obtener ideas. Ojo para esto. ¿Listo? Porque por ahí escuchamos un caso reciente. Entonces, ¿cómo obtener ideas usando ChatGPT, inteligencia artificial? Primero, tener en cuenta que la IA se me olvidó ahora. Fue entrenada, ¿listo? Con información de antes de 2021. O sea, si tú le preguntas algo de 2022, 2023, no lo tiene. Sin embargo, nosotros podemos actualizar información y hacer unos ajustes. Pero básicamente este era cómo crear una petición o un prompt para ChatGPT. No hace gráficas, ¿listo? No te va a decir, pero sí te da ideas de cuáles podrían ser unas buenas gráficas para algo que nosotros queramos hacer. Entonces yo creé acá una que dice, soy profesor universitario de educación, especialista en educación infantil, para una asignatura de segundo curso de la licenciatura en educación infantil. ¿Podrías recomendarme un listado de gráficos que permitan comparar tendencias para trabajar con niños entre 5 y 7 años? Le estoy dando un contexto, le estoy diciendo que, de alguna forma qué quiero, ¿listo? Nuevamente pensando en que la audiencia va a ser diferente. Entonces, este es un buen prompt, entendiendo que le estoy diciendo quién soy, para qué lo quiero y le estoy dando un público objetivo. Entonces, acá está, darle un contexto, cuál va a ser la información específica que quiero, con qué propósito lo quiero y el formato de la respuesta que quiero. Y esto se considera el prompt perfecto. También en las referencias van a encontrar el link a la presentación. Me voy a traer en este momento el prompt, este no lo había listado. Y espero que me lo abra. Ah, me quedé sin internet. ¿Me quedé sin internet? Este no lo probé antes de empezar. Acá les ofrezco una disculpa. No lo probé antes de empezar. Se los dejo entonces para la tarea. ¿Listo? Como buenos estudiantes, este fue un prompt y él les arroja un listado de ideas. ¿Listo? Entonces, referencias y mis contactos. Acá les dejo el LinkedIn y el Instagram por si me quieren stalkear en Instagram. Mi número de contacto también desde Colombia. Muchas gracias por haber estado acá conmigo. Muchas gracias al público que nos acompañó desde el Facebook Live. Y cualquier contacto, les hice propaganda al consultorio estadístico. Dirijo el consultorio estadístico de la Universidad Santo Tomás en Colombia, Bogotá, Colombia. Tengo chicos de último semestre que llevan 4 años estudiando estadística, preparándose para abordar casos reales y están próximos a empezar la próxima semana. Entonces, si ustedes tienen daticos por ahí que quieran explorar, analizar y mirar, podríamos trabajarlos con nuestros estudiantes. Totalmente bienvenidos. Muchísimas gracias.